tras un año fuera, volví a mi cabaña para descansar. Mi hermana se había mudado, remodeló mi cocina sin permiso y me exigió $55,000. Grave error. Una semana después, me aseguré de que su vida se convirtiera en un infierno. Las montañas rocosas de Colorado siempre me hacían sentir que podía volver a respirar bien. Después de un año trabajando en Tokio para una compañía farmacéutica internacional, gestionando la logística de ensayos clínicos en 3 continentes, necesitaba desesperadamente el silencio que solo mi cabaña en la montaña podía proporcionar. La altitud por sí sola se sentía terapéutica, como si cada bocanada de aire a 2,500 metros limpiara el estrés acumulado de las llamadas de conferencia a medianoche y de navegar por marcos regulatorios extranjeros en un idioma que apenas hablaba. Había comprado la cabaña 3 años antes con el dinero de la herencia de mi abuela. Ella siempre me había dicho que invirtiera en algo que hiciera feliz a mi alma, no solo a mi cuenta bancaria. La pequeña estructura de madera se asentaba en casi 1 hectárea de naturaleza virgen a las afueras de Aspen, rodeada de álamos que se volvían dorados cada otoño y permanecían esqueléticos y hermosos durante el invierno. Había sido mi santuario, mi escape del agobio corporativo de la gestión de proyectos farmacéuticos. El viaje desde Denver tomaba 4 horas, serpenteando a través de pasos de montaña que todavía tenían parches de nieve a pesar de ser finales de mayo. Había planeado mi regreso deliberadamente, queriendo llegar cuando las flores silvestres apenas comenzaban a florecer y las rutas de senderismo estaban accesibles pero aún no abarrotadas de turistas de verano. Mi plan era simple. 2 semanas de completo aislamiento, leyendo la pila de novelas que había enviado por adelantado, caminando hasta que me ardieran las piernas y comiendo comidas sencillas mientras veía el atardecer pintar los picos de naranja y rosa. Pero cuando giré hacia el estrecho camino de tierra que conducía a mi propiedad, algo se sintió mal. La puerta estaba abierta. Siempre la mantenía cerrada con llave, y yo tenía la única copia conmigo en Tokio. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras conducía lentamente por el camino de grava, escaneando los árboles en busca de cualquier señal de intrusos o daños. La vida silvestre a veces causaba problemas en altitudes elevadas, pero los osos no abrían puertas. Entonces lo vi. Un SUV plateado estacionado donde mi espacio debería haber estado vacío. Un vehículo que reconocí de inmediato porque había ayudado a dar el pago inicial 2 años atrás, cuando mi hermana menor, Valeria, me rogó ayuda después de su tercer negocio fallido. Se me revolvió el estómago mientras me detenía a su lado, mi coche de alquiler sintiéndose de repente demasiado pequeño e inadecuado junto a su reluciente vehículo. Me quedé sentada en el asiento del conductor por un largo momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. Valeria vivía en Boulder en un condominio del que también sabía porque se quejaba frecuentemente del alquiler. No tenía ninguna razón para estar aquí, ningún permiso para estar aquí. No había hablado con ella en casi 4 meses, no desde nuestra última llamada telefónica que terminó con ella pidiéndome dinero de nuevo, y yo finalmente estableciendo un límite al decir que no. La cabaña se veía diferente a medida que me acercaba. Las jardineras bajo las ventanas tenían plantas frescas, geranios brillantes que yo no había plantado. El felpudo de bienvenida era nuevo, un patrón alegre que chocaba con la estética rústica que yo había mantenido cuidadosamente. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba mi llave, pero antes de que pudiera insertarla en la cerradura, la puerta se abrió. Valeria estaba allí, vistiendo pantalones de yoga y un suéter holgado, sosteniendo una taza de café que reconocí como parte del juego que guardaba en la cabaña. Su cabello rubio estaba recogido en un moño desordenado, y me sonrió como si esto fuera completamente normal, como si tuviera todo el derecho de estar en mi puerta. «Sofía. Dios mío, has vuelto antes». Pensé que no venías hasta junio. Se hizo a un lado, haciéndome un gesto para que entrara en mi propia propiedad. «Entra, entra». Debes estar agotada por el viaje. Pasé junto a ella, mi cuerpo moviéndose en piloto automático mientras mi cerebro luchaba por ponerse al día con la situación. La sala de estar se veía mayormente igual, pero había cambios sutiles. Una manta diferente en el sofá. Revistas a las que no estaba suscrita en la mesa de centro. Fotos enmarcadas en la repisa de la chimenea que nunca había puesto allí, incluyendo varias de Valeria con gente que no reconocía. «¿Qué estás haciendo aquí?», logré preguntar, dejando mi bolso en el suelo. Mi voz sonaba extraña, demasiado tranquila para lo que estaba sintiendo. «Oh, bueno,
he estado quedándome aquí un tiempo. Las cosas se complicaron con la situación del condominio, y recordé que estabas en el extranjero, y me pareció una tontería que este lugar estuviera vacío cuando necesitaba un lugar tranquilo para resolver mis asuntos, lo dijo de manera casual. Como si tomar prestado el refugio de montaña de alguien durante meses fuera perfectamente razonable entre hermanas. No te importa, ¿verdad? Lo he estado cuidando muy bien. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera empezar a articular la violación que sentía, ella siguió hablando, llevándome hacia la cocina con un entusiasmo que me puso la piel de gallina. De hecho, estoy tan contenta de que estés aquí porque quiero enseñarte algo. Hice un pequeño proyecto de renovación. La cocina estaba tan anticuada, Sofía. O sea, esos gabinetes eran prácticamente de los años 80, y las encimeras eran simplemente deprimentes. Así que, la hice remodelar. Se ve increíble ahora. Abrió la puerta de la cocina con una floritura, como un presentador de concursos revelando un premio. Dejé de respirar. Mi cocina ya no existía. Los cálidos gabinetes de pino que yo misma había restaurado, pasando 3 fines de semana decapando y tiñendo cuidadosamente la madera, habían sido reemplazados por austeras unidades blancas y modernas. Las encimeras de madera maciza para las que había ahorrado durante meses ahora eran de un cuarzo gris y frío. El fregadero de estilo rústico que había encontrado en una venta de patrimonio había desaparecido, reemplazado por un elegante lavabo bajo encimera. Incluso el salpicadero de azulejos había sido cambiado. Los azulejos portugueses pintados a mano que traje de una conferencia en Lisboa ahora habían sido reemplazados por genéricos azulejos blancos tipo metro. ¿No es precioso? Valeria sonreía radiante, pasando la mano por el cuarzo. Solo costó $55,000. Una ganga. Honestamente, el contratista dijo que normalmente costaría $70,000, pero me hizo un descuento porque le dejé usar fotos para su portafolio. La cifra me golpeó como un puñetazo. $55,000. Abrí la boca, luego la cerré, incapaz de formar palabras. Mi visión se volvió borrosa en los bordes y tuve que agarrarme al marco de la puerta para mantenerme firme. $55,000, repetí lentamente. ¿De dónde sacaste $55,000, Valeria? Ella agitó la mano con desdén, ya moviéndose hacia la nueva cafetera en la encimera, otro electrodoméstico caro que yo no había comprado. Oh, no te preocupes por eso ahora. Déjame hacerte un capuchino. Esta máquina es increíble. Costó $2,000, pero el espumador de leche es como de una cafetería profesional. Valeria, mi voz era más aguda ahora, cortando su alegre parloteo. ¿De dónde sacaste el dinero? Se volvió para mirarme, y por primera vez, algo parpadeó en su expresión. Culpa, tal vez, o cálculo. Era difícil saberlo con Valeria. Siempre había sido buena para reacomodar sus rasgos para mostrar lo que creía que la gente quería ver. Usé tus tarjetas de crédito, dijo finalmente, como si admitiera haber pedido prestada una taza de azúcar. Pero antes de que te enojes, déjame explicarte. Sabía que querrías hacer esto de todos modos. La cocina era un desastre, y pensé que con tu elegante trabajo farmacéutico y los gastos de manutención cubiertos en Tokio, podrías permitírtelo. Piénsalo como una inversión en el valor de la propiedad. Sentí que me flaqueaban las piernas. Saqué uno de los nuevos taburetes de la barra, otra compra que no había autorizado, y me senté pesadamente. ¿Usaste mis tarjetas de crédito, varias tarjetas, para gastar $55,000 en renovar mi propiedad sin mi permiso? Nuestra abuela nos dejó dinero a las dos, Sofía. Tú recibiste más porque eras mayor, pero eso no significa que te quedes con todas las cosas bonitas. Esta cabaña debería ser para las dos. La familia comparte. Su tono había cambiado, volviéndose defensivo, las palabras saliendo más rápido. Y honestamente, pensé que estarías agradecida. He estado manteniendo este lugar, manteniéndolo limpio, asegurándome de que las tuberías no se congelaran el invierno pasado. Estabas al otro lado del mundo sin siquiera pensar en ello. La audacia de su lógica me mareó.
Había irrumpido en mi casa, robado mi información financiera, gastado suficiente dinero para comprar un coche decente, y ahora actuaba como si debiera agradecérselo. ¿Cómo conseguiste la información de mi tarjeta de crédito? Pregunté, forzándome a mantener la calma, a reunir hechos antes de explotar. Dejaste unos papeles en el cajón del escritorio la última vez que te visité. Simplemente pensé que era inteligente tener la información a mano en caso de emergencias. Se encogió de hombros como si fuera una planificación perfectamente razonable. Y técnicamente, esto era una emergencia. Mi salud mental estaba sufriendo mucho en Boulder. Necesitaba un cambio de ambiente. La miré fijamente, tratando de reconciliar a esta persona con la hermanita que había protegido durante toda la infancia. La que había ayudado con la tarea y defendido de los matones. A la que le había prestado dinero repetidamente, firmado contratos de alquiler, sacado de malas decisiones más veces de las que podía contar. ¿Cuándo se había convertido en esto? ¿O siempre había sido así y yo había estado demasiado ocupada interpretando el papel de hermana mayor responsable para darme cuenta? Necesitas irte, dije en voz baja. Ahora mismo. Empaca tus cosas y lárgate. Sofía, vamos, su voz adquirió un tono suplicante. No seas dramática. ¿A dónde se supone que voy a ir? Dejé el condominio porque ya no podía pagarlo. He estado viviendo aquí durante 5 meses. No puedes simplemente echarme. 5 meses. La línea de tiempo encajó con una claridad horrible. Has estado viviendo en mi cabaña desde enero. Te mudaste en el momento en que me fui a Tokio. No la estabas usando, y yo necesitaba un lugar donde quedarme. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Quedarme sin hogar? Se cruzó de brazos, su expresión cambiando a la de víctima herida que había perfeccionado a lo largo de los años. Siempre lo has tenido todo, Sofía. Las mejores notas, el mejor trabajo, la favorita de la abuela. Lo menos que puedes hacer es compartir esta única cosa. La culpa familiar intentó aflorar, la respuesta entrenada de la hermana mayor a la que siempre le habían dicho que cuidara de su hermana menor. Pero debajo de ella, una ira fría estaba creciendo. Una ira que había sido comprimida e ignorada durante demasiados años. ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Pregunté. ¿Pensaste que podías gastar $55,000 con mis tarjetas de crédito y yo nunca me daría cuenta? Iba a devolvértelo eventualmente, dijo, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Una vez que mi boutique en línea despegue. Estoy trabajando en un plan de negocios. ¿Tu quinto plan de negocios o es el sexto? He perdido la cuenta de cuántas empresas he financiado que nunca se materializaron. Me levanté, necesitaba moverme, hacer algo con la energía que recorría mi cuerpo. Te quiero fuera hoy. Te daré 2 horas para empacar. No puedes hacer esto, su voz se elevó, el pánico asomándose en los bordes. Tengo derechos como inquilina. He estado viviendo aquí 5 meses. Tienes que darme un aviso adecuado. No eres una inquilina. Eres una ocupa que cometió fraude con tarjetas de crédito, las palabras salieron frías y claras. Y si no te has ido para la noche, llamaré a la policía y les explicaré exactamente lo que has hecho. Su rostro se enrojeció. ¿No te atreverías? Soy tu hermana. Dejaste de actuar como mi hermana en el momento en que decidiste robarme. Pasé junto a ella, necesitando ver el resto del daño para entender el alcance total de lo que había hecho. El dormitorio principal había sido completamente tomado. Su ropa llenaba el armario que yo había construido con estanterías de cedro personalizadas. El mostrador del baño estaba cubierto de caros productos para el cuidado de la piel, maquillaje y herramientas para el cabello. La cama tenía sábanas nuevas, un juego de edredón de diseñador que probablemente costó más que mi alquiler mensual en Tokio. En el segundo dormitorio, que había usado como oficina, encontré evidencia de su supuesto negocio. Un portátil rodeado de muestras de productos, hojas de cálculo de precios y materiales de marketing para una joyería en línea que parecía existir solo en etapas de planificación. Los cajones del escritorio contenían más descubrimientos, recibos de compras, estados de cuenta de tarjetas de crédito que deberían haber llegado a mi dirección en Tokio,
pero que claramente habían sido interceptados, y un cuaderno lleno de cálculos que me helaron la sangre. No solo había usado mis tarjetas de crédito para la renovación de la cocina. Los estados de cuenta mostraban cargos que se remontaban a meses atrás, compras de muebles, electrónicos, ropa, facturas de restaurantes, tratamientos de spa, la instalación de un jacuzzi que ni siquiera había notado todavía, probablemente en la parte trasera de la cabaña. El total, por lo que pude calcular rápidamente, superaba los $90,000. $90,000 de mi dinero gastado mientras yo trabajaba 70 horas a la semana en un país extranjero gestionando ensayos farmacéuticos que podían salvar vidas, viviendo en un apartamento diminuto porque intentaba ser responsable con mis finanzas. Oí a Valeria bajar por el pasillo, sus pasos ahora vacilantes. Apareció en la puerta y lo que sea que vio en mi rostro la hizo retroceder. No es tan malo como parece, comenzó, pero levanté una mano. No. Simplemente no. Recogí los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, mis manos firmes a pesar de la rabia que vibraba por todo mi cuerpo. Voy a ir al pueblo. Cuando regrese en 3 horas, te habrás ido. Cada cosa que trajiste aquí, te la llevarás contigo. Si encuentro siquiera un cepillo de dientes que te pertenezca, lo añadiré al informe policial que voy a presentar. ¿Informe policial? Su voz se quebró. Sofía, por favor. Estás exagerando. Podemos arreglar esto. Te pagaré. Lo prometo. Tus promesas no valen nada. Pasé junto a ella de nuevo, agarrando mi bolso de la sala de estar. 3 horas, Valeria, y quiero la llave de la casa que hiciste. No tengo otra llave. La mentira fue automática, pero sus ojos la delataron. Bien. Entonces cambiaré las cerraduras. Añádelo a tu cuenta. Me dirigí a la puerta, necesitaba salir antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme o antes de que los años de lealtad fraternal entrenada me debilitaran. ¿A dónde vas? Gritó detrás de mí. A hablar con una abogada, luego al banco y luego a presentar un informe policial por fraude y robo de identidad. Me volví para mirarla por última vez. Quería saber por qué siempre lo conseguía todo. Es porque trabajé para ello. Me lo gané. No se lo robé a la gente que me quería. Conduje montaña abajo demasiado rápido, mis manos agarrando el volante hasta que me dolieron los nudillos. El pueblo de Aspen estaba lleno de turistas de principios de temporada, pero apenas noté las multitudes mientras encontraba estacionamiento y entraba en la primera oficina de abogados que encontré. La recepcionista me miró a la cara y de alguna manera me consiguió una consulta inmediata con una socia. La abogada Catalina era una mujer de unos 50 años con ojos agudos y un comportamiento eficiente. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas en un bloc de notas legal. Cuando terminé, se recostó y me estudió. Tiene un caso sólido para presentar cargos, dijo. Robo de identidad, fraude, uso no autorizado de tarjetas de crédito. La cantidad involucrada lleva esto a territorio de delito grave. Pero tengo que preguntar, ¿está preparada para lo que eso significa? Es su hermana. Esto no solo la afectará a ella. Afectará a toda su familia. No me importa. Las palabras me sorprendieron por su vehemencia. He pasado toda mi vida protegiéndola de las consecuencias. Mire a dónde me ha llevado eso. Catalina asintió lentamente. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Primero, documentar todo. Cada cargo, cada cambio no autorizado en su propiedad. ¿Tiene cámaras de seguridad en la cabaña? Sentí un chispazo de memoria. Sí, las instalé antes de irme a Tokio. Se activan por movimiento y se suben al almacenamiento en la nube. Lo había olvidado por completo con todo lo que estaba pasando. Perfecto. Acceda a esas grabaciones. Necesitamos establecer que ella entró en la propiedad sin permiso y que tomó su información financiera sin autorización. Luego necesitamos declaraciones de los contratistas que hicieron el trabajo, pruebas de que ella se presentó como la propietaria o como si tuviera autoridad para hacer esos cambios. Catalina ya estaba escribiendo notas en su computadora. También recomiendo obtener una orden de alejamiento. Si ha estado viviendo allí durante 5 meses,
puede causar problemas cuando intente desalojarla. Pasamos la siguiente hora repasando detalles, presentando la documentación inicial y creando una línea de tiempo de los eventos. Catalina me presentó a un colega que se especializaba en fraude financiero. Y juntos, trazaron una estrategia que era a la vez exhaustiva y despiadada. Para cuando salí del bufete de abogados, era tarde. Me detuve en el banco para congelar mis tarjetas de crédito, presentar informes de fraude y comenzar el proceso de disputa de los cargos. La banquera, una mujer comprensiva llamada Marisol, me guió en cada paso y prometió marcar mis cuentas por cualquier actividad sospechosa. Veo esto más a menudo de lo que cree, me dijo en voz baja. Miembros de la familia que creen que tienen derecho a acceder. Siempre es más difícil cuando es alguien en quien confiabas. Mi última parada fue la estación de policía. El oficial que tomó mi informe fue profesional pero claramente incómodo con la dinámica familiar. Me aseguró que investigarían, que la evidencia que estaba reuniendo sería crucial, y que no dudara en llamar si Valeria se volvía amenazante o se negaba a irse. Cuando finalmente conduje de regreso a la montaña, el sol se estaba poniendo detrás de los picos, pintando todo en tonos de naranja y púrpura. Debería haber sido hermoso. Debería haber sido la bienvenida pacífica que había imaginado durante el largo vuelo desde Tokio. En cambio, se sintió como conducir hacia una confrontación que debería haber tenido años atrás. El SUV plateado ya no estaba cuando llegué. La cabaña estaba silenciosa y vacía. El nuevo felpudo de bienvenida de alguna manera burlón en la luz que se desvanecía. Me senté en mi coche por un largo momento, reuniendo mi coraje antes de finalmente entrar para ver qué daño había dejado mi hermana a su paso. La cabaña se sentía violada mientras la recorría habitación por habitación. Valeria se había ido, pero su partida había sido rencorosa en lugar de apologética. En la cocina, las puertas de los gabinetes colgaban abiertas, revelando que se había llevado la mitad de los platos, incluyendo piezas de un juego pintado a mano que mi abuela me había dado. La costosa cafetera había desaparecido. También la tostadora nueva, la licuadora y la mayoría de los utensilios de cocina de alta gama que aparentemente había comprado con mi dinero. En la sala de estar faltaban las mantas, los cojines decorativos y una alfombra tejida a mano que había sido un regalo de un colega en Perú. Había desenroscado las bombillas de las lámparas, dejando los accesorios inútiles. Las fotos enmarcadas permanecían en la repisa de la chimenea, como si quisiera que viera la evidencia de la vida que había construido aquí en mi ausencia, pretendiendo que este era su hogar. En el dormitorio principal, las sábanas caras habían desaparecido, arrancadas de la cama y llevadas junto con la mayoría de las perchas del armario. Había dejado un desastre de papel de seda y bolsas de compras, evidencia de su juerga de gastos esparcida por el suelo como acusaciones. Las puertas del armario del baño estaban abiertas, mostrando estantes vacíos donde habían estado cientos de dólares en productos. Pero la oficina fue lo peor. Se había llevado el portátil, por supuesto, pero también había vaciado archivos del escritorio, incluyendo documentos personales que yo había guardado allí. Certificado de nacimiento, copias de pasaporte, declaraciones de impuestos. Se me retorció el estómago al darme cuenta de que tenía aún más información mía de la que había pensado inicialmente. El cuaderno con sus cálculos también había desaparecido, probablemente porque contenía evidencia de su fraude. Encontré su mensaje de despedida en el espejo del baño, escrito con lápiz labial. Siempre fuiste una egoísta. La palabra colgaba allí, manchada de rojo, distorsionada en mi visión mientras las lágrimas finalmente llegaban. No lágrimas de tristeza, sino de una rabia tan pura que quemaba. Agarré una toalla y froté el espejo hasta que el lápiz labial desapareció y mi reflejo me devolvió la mirada, con los ojos desorbitados y desaliñada por el viaje y la ira. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Espero que estés feliz. Acabas de dejar a tu propia hermana sin hogar. Mamá estaría tan decepcionada de ti. Bloqueé el número de inmediato, luego llamé a Catalina, la abogada. Respondió al tercer timbre, su voz alerta a pesar de la hora tardía. Se ha ido, pero se llevó muchas cosas, incluyendo algunos de mis documentos personales, dije sin preámbulos. Certificado de nacimiento, declaraciones de impuestos, cosas que podría usar para abrir más cuentas a mi nombre. Presente un informe policial adicional esta noche. Documente lo que falta.
Y congele su crédito inmediatamente a través de las 3 agencias. Presentaré una orden de alejamiento de emergencia a primera hora de la mañana. La voz de Catalina era tranquila pero urgente. Sofía, esto está escalando. La gente como su hermana, cuando se sienten acorralados, a menudo atacan. Tenga cuidado. Después de colgar, pasé 2 horas documentando todo. Tomé fotos de cada habitación, cada espacio vacío donde algo había estado, cada trozo de daño. Luego inicié sesión en el sistema de cámaras de seguridad, mi corazón latiendo con fuerza mientras navegaba por las grabaciones archivadas. Las grabaciones eran exhaustivas. Las cámaras habían capturado a Valeria llegando en enero, solo 3 días después de que me fuera a Tokio. Las imágenes la mostraban usando una llave para entrar, lo que significaba que había hecho una copia en algún momento durante su visita anterior. Durante las siguientes semanas, las cámaras capturaron camiones de reparto, vehículos de contratistas, envíos de muebles. Un clip mostraba a Valeria en su teléfono, gesticulando animadamente en la cocina mientras un hombre con ropa de trabajo tomaba notas. Pero la grabación más incriminatoria fue de un día de marzo. La cámara en la oficina había capturado a Valeria registrando mi escritorio, encontrando mis tarjetas de crédito y documentos financieros. Los había fotografiado con su teléfono, tomando múltiples fotos para asegurarse de tener todos los números y códigos de seguridad. La marca de tiempo y su rostro claro en el encuadre eran pruebas perfectas de premeditación. Descargué todo, lo respaldé en 3 ubicaciones separadas y envié copias a Catalina. Luego, finalmente me permití desplomarme en el sofá, que al menos Valeria no se había llevado, y miré al techo mientras mi mente repasaba las posibilidades. El dinero era una cosa. $90,000 era catastrófico, pero potencialmente podría recuperar algo a través de reclamaciones de fraude y seguros. Mi crédito podría repararse, mis documentos reemplazarse, las cerraduras cambiarse. Pero la violación de la confianza, la traición calculada por alguien a quien había amado y protegido toda mi vida, ese daño se sentía irreparable. Mi teléfono sonó. Mamá. Miré la pantalla, debatiendo si responder. No habíamos hablado desde Navidad, una videollamada tensa en la que había criticado mi decisión de aceptar el puesto en Tokio y sugerido que estaba abandonando mis responsabilidades familiares. Lo dejé pasar al buzón de voz. 30 segundos después, otra llamada, luego un mensaje de texto. Valeria me contó lo que hiciste. ¿Cómo pudiste echarla? No tiene a dónde ir. Llámame inmediatamente. Apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, me desperté temprano después de un sueño inquieto y conduje de regreso al pueblo. El banco abría a las 9 y yo estaba esperando en la puerta con mi documentación. Marisol me guió a través del proceso de disputa de fraude, llenando formularios para cada cargo no autorizado. El total, cuando se calculó oficialmente, era de $93,472. Las compañías de tarjetas de crédito investigarán, explicó Marisol. Con la evidencia en vídeo y los informes policiales, tiene un caso sólido para la recuperación, pero llevará tiempo, probablemente varios meses. Mientras tanto, esos cargos están en sus tarjetas, acumulando intereses. ¿Puedo hacer un retiro de mis ahorros para pagarlos mientras se procesan las disputas? Pregunté. No quiero que mi crédito se destruya mientras esperamos justicia. Puede, pero no le recomendaría agotar su fondo de emergencia. Veamos qué revela la investigación primero, dudó, luego añadió en voz baja. Sé que esto es difícil, pero está haciendo lo correcto. La gente como su hermana cuenta con que sus víctimas se sientan demasiado culpables o demasiado cansadas para luchar. En la estación de policía, el detective Ricardo tomó mi informe adicional y revisó las imágenes de seguridad que había llevado en una memoria USB. Era más joven de lo que esperaba, probablemente a principios de los 30, con un comportamiento serio que inspiraba confianza. Esta es una evidencia excelente, dijo, viendo las imágenes de Valeria fotografiando mis tarjetas de crédito. Clara premeditación. Combinado con las cantidades involucradas, estamos hablando de múltiples cargos por delitos graves, robo de identidad, fraude, posiblemente falsificación si firmó su nombre en algún contrato con los contratistas. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se presenten los cargos? Pregunté. Presentaré esto al fiscal de distrito esta semana.
Dada la evidencia, espero que avancen rápidamente, hizo una pausa, estudiándome. Pero debo advertirle, los casos familiares se complican. ¿Habrá presión sobre usted para que retire los cargos? ¿Está preparada para eso? Lo miré a los ojos con firmeza. Estoy más preparada que nunca para cualquier cosa. El detective Ricardo asintió. Bien, porque basándome en lo que estoy viendo aquí, su hermana probablemente ha hecho esto antes. La gente no empieza con $93,000 en fraude. Se llega a eso gradualmente. ¿Alguna vez ha tenido acceso a su información anteriormente? La pregunta me dejó helada. Me ha pedido dinero prestado varias veces a lo largo de los años. Firmé un contrato de alquiler para ella una vez, hace unos 5 años, y se quedó en mi apartamento en Denver durante unos meses hace 3 años cuando estaba entre lugares. Le sugeriría que solicite su informe de crédito de los últimos años, dijo con cuidado. Busque cualquier cosa inusual, cuentas que no reconozca, consultas que no autorizó. Si hay un patrón, fortalece nuestro caso. Salí de la estación con una creciente sensación de pavor y conduje a una cafetería con internet fiable. Usando mi portátil, saqué informes de crédito completos de las 3 agencias. Lo que encontré me hizo sentir físicamente enferma. 3 tarjetas de crédito que no había abierto, todas actualmente al máximo. Un préstamo personal de hace 2 años por $15,000 que nunca había solicitado. Múltiples consultas de crédito de varias instituciones financieras. El fraude no había comenzado con la cabaña. Había estado ocurriendo durante años, lo suficientemente pequeño como para que no me diera cuenta, lo suficientemente espaciado como para que ningún incidente individual levantara alarmas. El daño total, incluyendo los gastos de la cabaña, excedía los $130,000. Llamé a Catalina de inmediato. Respondió con su característica eficiencia, pero oí su brusca inhalación cuando le expliqué lo que había encontrado. Esto lo cambia todo, dijo. Esto no es un lapso de juicio de una sola vez. Esto es explotación financiera sistemática. Voy a recomendar que persigamos esto tanto penal como civilmente. Necesita demandarla para recuperar los fondos y debemos asegurarnos de que los cargos penales reflejen el alcance total de su fraude. No tiene dinero, dije, aturdida. Por eso seguía robándome. ¿Qué sentido tiene demandar a alguien que no tiene nada? 2 razones, replicó Catalina. Primero, las sentencias legales no expiran. Si alguna vez consigue dinero, puede cobrarlo. Segundo, crea un rastro documental que la protege. Si ella intenta afirmar que usted le dio permiso o que esto era un acuerdo familiar, tenemos documentos judiciales que demuestran lo contrario. Pasé el resto del día en la cafetería haciendo llamadas, llenando formularios, documentando reclamaciones de fraude. Cada institución tenía diferentes requisitos, diferentes plazos. Algunos fueron comprensivos. Otros me trataron como si estuviera tratando de estafarlos al disputar cargos legítimos. Para cuando el sol comenzó a ponerse, había hablado con 14 personas diferentes en 7 instituciones financieras, y mi cabeza palpitaba con una migraña. Mi teléfono, que había vuelto a encender, estaba inundado de mensajes. 11 de mamá, cada uno más frenético y acusatorio que el anterior. 5 de Valeria, alternando entre pedir perdón y amenazar con arruinar mi reputación. 3 de una tía con la que apenas hablaba, sermoneándome sobre la lealtad familiar. 2 de primos que aparentemente ahora tenían opiniones sobre mi relación con Valeria. Solo un mensaje ofrecía apoyo. Mi mejor amiga de la universidad, Teresa, que vivía en Portland y a quien le había escrito antes sobre la situación. Esto es una locura. Ven a visitarme y aléjate de este lío. ¿O puedo ir yo? No deberías estar sola ahora mismo. Le respondí. No puedo irme todavía. Demasiado que manejar. Pero gracias. Su respuesta fue inmediata. Hablo en serio. Puedo trabajar a distancia durante una semana. Estoy reservando un vuelo ahora. Necesitas a alguien de tu lado. Quería decirle que no viniera. Que podía manejar esto sola como manejaba todo sola.
Pero la verdad era que necesitaba desesperadamente una aliada. Alguien que no iba a poner excusas por Valeria o decirme que estaba exagerando. Está bien. Escribí de vuelta. Gracias. Esa noche, de vuelta en la cabaña, finalmente escuché los mensajes de voz de mamá. Pasaron de la preocupación a la ira y a la manipulación en el transcurso del día. Sofía, cariño, por favor llámame. Valeria está destrozada. Cometió un error, pero es familia. No entiendo por qué estás siendo tan cruel con esto. Solo intentaba ayudar a hacer la cabaña más bonita. ¿Sabes lo difíciles que han sido las cosas para ella? Siempre ha luchado y a ti siempre te ha sido fácil. ¿Es realmente necesario involucrar a abogados? Tu padre estaría avergonzado de cómo estás tratando a tu hermana. Se supone que la familia perdona. Bien. No me devuelvas la llamada. Pero no vengas llorando a mí cuando te des cuenta de que has destruido tu relación con tu única hermana por dinero. El último mensaje era de esa misma tarde. La voz de mamá, fría. Valeria me dijo que estás tratando de que la arresten. Si sigues adelante con esto, no te molestes en venir para Acción de Gracias o Navidad. No tendré en mi casa a alguien que traicionaría a su propia familia de esta manera. Guardé todos los mensajes de voz, añadiéndolos a mi carpeta de documentación. Catalina me había dicho que guardara todo, que las amenazas y los mensajes manipuladores podrían ser relevantes si Valeria escalaba más. Luego llamé a la hermana de mi abuela, la tía Dolores, que tenía 91 años y vivía en una comunidad de jubilados en Boulder. Siempre había sido mi pariente favorita, de mente aguda y poco sentimental, de maneras que el resto de la familia encontraba incómodas, pero que yo encontraba refrescantes. Sofía, querida, respondió cálidamente. Me enteré de la situación con Valeria. Tu madre me llamó ayer tratando de hacerme entrar en razón. ¿Qué le dijiste? Pregunté, cansada. Le dije que estás demostrando más sensatez que nadie en esta familia en años, su voz era firme. Tu hermana es una ladrona. Tu madre es una facilitadora y tú finalmente te estás defendiendo. Ya era hora. Un alivio tan fuerte me invadió que tuve que sentarme. Todos los demás piensan que estoy siendo terrible. Todos los demás se sienten incómodos con el conflicto y prefieren presionarte para que seas una víctima antes que lidiar con el hecho de que Valeria tiene un problema, la tía Dolores suspiró. Tu abuela se preocupaba por esto. Sabes, me dijo antes de morir que temía que Valeria nunca aprendiera a valerse por sí misma porque todos seguían atrapándola cuando caía. Nos dejó dinero a ambas en su testamento, dije. Valeria gastó el suyo en 6 meses. Sé que tu abuela sabía qué pasaría. Por eso te dejó más y puso condiciones a tu herencia. Confiaba en que serías responsable. Hubo una pausa. Sofía, quiero que sepas algo. Cuando tu abuela compró esa cabaña contigo, me dijo que te estaba dando raíces, un lugar que era tuyo, a donde siempre podrías regresar. No dejes que Valeria te quite eso. Hablamos durante otra hora y para cuando colgamos, me sentía más centrada de lo que me había sentido desde que regresé de Tokio. La tía Dolores prometió interceder con mamá y dejar claro que apoyaba mis decisiones por completo. Teresa llegó 2 días después, irrumpiendo en la cabaña con su energía característica. 2 maletas, una bolsa de compras y una botella de whisky caro. Bien, anunció, dejando todo. Estoy aquí para dar apoyo moral, planificación estratégica y comidas excelentes. Además, traje alcohol porque pareces necesitarlo. La abracé con fuerza, sintiendo que parte de la tensión en mis hombros finalmente se liberaba. Teresa había sido mi compañera de cuarto en la universidad cuando estaba obteniendo mi título en ciencias farmacéuticas. Ahora trabajaba en consultoría ambiental, gestionando proyectos de limpieza de sitios contaminados, y tenía un enfoque pragmático para los problemas que yo necesitaba desesperadamente. Pasamos la noche poniéndonos al día, bebiendo whisky y revisando toda mi documentación. Teresa tenía experiencia en gestión de proyectos y abordó el fraude de mi hermana como un sitio contaminado que necesitaba una remediación sistemática. Primero, debemos asegurarnos de que todas tus cuentas estén seguras, dijo, tomando notas en su tableta. Segundo, debemos asegurarnos de que tengas copias de todo en múltiples ubicaciones seguras. Tercero,
Debemos documentar los daños a la propiedad y obtener presupuestos para la restauración. Cuarto, debemos prepararnos para los procedimientos penales y el posible juicio civil. ¿Cuándo se convirtió mi vida en una sesión de estrategia legal? Pregunté, mirando mi vaso. Cuando tu hermana decidió cometer múltiples delitos graves en tu contra, la voz de Teresa era práctica. Pero esto es lo que necesitas entender. Vas a ganar esto. No porque exista el karma o porque la justicia siempre prevalezca, sino porque tienes evidencia, recursos y la voluntad de seguir adelante. La mayoría de la gente en tu situación cedería ante la presión familiar. Tú no vas a hacer eso. Mamá dijo que estoy muerta para ella si presento cargos. Entonces ella tomó su decisión. Tú no le pediste a Valeria que te robara. No le pediste a tu madre que priorizara a una ladrona sobre una víctima. Tienes permitido protegerte, incluso de la familia. Especialmente de la familia, Teresa nos sirvió otra copa a ambas. Además, tu mamá entrará en razón eventualmente. Cuando Valeria inevitablemente le haga esto a otra persona y el patrón se vuelva innegable, tu mamá tendrá que enfrentar la realidad. A la mañana siguiente, fuimos al pueblo para reunirnos con contratistas y obtener presupuestos para devolver la cocina a algo más cercano a su estado original. Los gabinetes blancos que Valeria había instalado eran de mala calidad a pesar de su alto precio, ya mostrando desgaste después de solo unos meses. Las encimeras de cuarzo eran de buena calidad, pero no encajaban en absoluto con la estética de la cabaña. Un contratista llamado Javier recorrió el espacio tomando medidas y fotos. Puedo restaurar esto para que coincida con el estilo original, dijo. Conserve el cuarzo si quiere ahorrar dinero, pero reemplace los gabinetes con pino a medida para que coincidan con el resto de la casa. También podemos conseguir accesorios de estilo vintage para reemplazar lo que se quitó. El costo total sería de alrededor de $30,000. Otra suma de dinero que no había planeado gastar, pero autoricé el trabajo. Catalina me había asegurado que podría incluir los costos de restauración en mi demanda civil contra Valeria, aunque cobrarlos sería otra cuestión. Mientras estábamos en el pueblo, llamó el detective Ricardo. La fiscalía va a presentar cargos. Múltiples cargos de robo de identidad, fraude y falsificación. Dadas las cantidades involucradas y la premeditación, estamos hablando de una pena de prisión significativa. Si es condenada, será arrestada en las próximas 48 horas. Se me revolvió el estómago. Escucharlo dicho tan oficialmente lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Mi hermana iba a ser arrestada. Habría un juicio. Nuestra familia se vería obligada a enfrentar lo que había hecho. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Solo esté disponible para testificar cuando llegue el momento y manténgase a salvo. Asegúrese de que su seguridad esté actualizada. Que las cámaras funcionen. Las puertas cerradas. Las personas que enfrentan cargos por delitos graves a veces toman decisiones desesperadas. Después de colgar, Teresa me miró seriamente. ¿Quieres quedarte en un hotel en el pueblo hasta que esto termine? Podríamos empacar y irnos hoy. Miré alrededor de la cabaña, a las montañas visibles a través de las ventanas, al espacio que mi abuela me había ayudado a crear. No. Este es mi lugar. No voy a dejar que Valeria me eche de mi propia casa. Entonces instalaremos mejores cerraduras y me quedaré hasta que ocurra el arresto. Teresa me apretó el hombro. Sin discusiones. Esa tarde, mientras un cerrajero instalaba nuevos cerrojos de seguridad y mejoraba el sistema de seguridad, finalmente llamé a mamá. Respondió al primer timbre, su voz helada. Esperaba que llamaras para decirme que habías entrado en razón, dijo. Valeria me robó más de $130,000, mamá. Eso no es un error. No es una petición de ayuda. Es un fraude criminal sistemático que ha estado ocurriendo durante años. Mantuve mi voz nivelada, negándome a emocionarme. Va a ser arrestada en los próximos 2 días. Podrías detener esto si quisieras. Podrías retirar los cargos. No, no podría. El robo de identidad es procesado por el Estado, no por las víctimas. E incluso si pudiera retirar los cargos, no lo haría. Necesita enfrentar las consecuencias por una vez en su vida.
Es tu hermana, la voz de mamá se quebró. ¿Cómo puedes hacerle esto a la familia? Ella le hizo esto a la familia primero, mamá. Me robó. Violó mi confianza. Cometió crímenes contra mí. Y en lugar de horrorizarte por lo que hizo, estás tratando de convertirme en la villana por protegerme. Tomé un respiro. Te quiero, pero si no puedes apoyarme en esto, entonces no tenemos nada más de qué hablar por ahora. Estás eligiendo el dinero por encima de tu hermana. Estoy eligiendo los límites por encima de la facilitación. Hay una diferencia, hice una pausa. Valeria ha necesitado ayuda durante años. Ayuda real. Ayuda profesional. Pero en lugar de conseguirla para ella, todos siguieron dándole dinero y segundas oportunidades y fingiendo que esta vez sería diferente. Bueno, así es como se ve lo diferente. Así es como se ven las consecuencias. Y tal vez, solo tal vez, tocar fondo finalmente la obligue a cambiar. Mamá guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. No sé cómo aceptar que mi hija es una criminal. Entonces te sugiero que hables con un terapeuta porque es la verdad, lo aceptes o no. Mi propia voz se suavizó ligeramente. No estoy tratando de lastimar a nadie, mamá. Estoy tratando de sobrevivir a lo que me han hecho. Si no puedes entender eso, lo siento. Colgamos sin resolver nada. Pero al menos había dicho lo que necesitaba decir. Teresa preparó la cena mientras yo me sentaba en el porche viendo el atardecer y tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos días. Lo hiciste bien hoy, dijo Teresa, trayéndome un plato de pasta. Sé que no lo parece, pero estás manejando esto exactamente bien. Se siente horrible. La mayoría de las cosas correctas lo hacen al principio. Se sentó a mi lado. Pero superarás esto. Y al otro lado, recuperarás tu vida, tu seguridad y límites que realmente significan algo. Quería creerle. Quería creer que la justicia prevalecería, que Valeria enfrentaría las consecuencias, que mi familia eventualmente entendería por qué tuve que hacer esto. Pero creer se sentía imposible cuando todo dolía tanto. Valeria fue arrestada un jueves por la mañana. El detective Ricardo llamó para informarme a las 10 de la mañana. Su voz profesional, pero no sin simpatía. Fue detenida en el apartamento de su novio en Boulder. Sin incidentes. Mañana tendrá la lectura de cargos, hizo una pausa. Quiero que sepa que cuando la arrestamos, encontramos evidencia adicional. Tenía su pasaporte, certificado de nacimiento original y varios otros documentos que se llevó de la cabaña. También tenía 3 tarjetas de crédito más a nombre de usted que aún no había usado. Se me helaron las manos. Estaba planeando continuar. Así parece. Eso va a fortalecer significativamente el caso de la fiscalía. Esto no fue un lapso de juicio de una sola vez. Era una empresa criminal en curso, se aclaró la garganta. La lectura de cargos es a las 2 de la tarde mañana en el Tribunal del Condado de Boulder. No está obligada a estar allí, pero es bienvenida a asistir. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo. Teresa me encontró así, quieta y en silencio en el sofá. Fue arrestada, dije. Teresa se sentó a mi lado, sin hablar, solo estando presente. Finalmente, me volví hacia ella. Quiero ir a la lectura de cargos. Quiero ver su cara cuando tenga que responder por lo que hizo. Entonces iremos, dijo Teresa simplemente. Al día siguiente, condujimos a Boulder en el coche de alquiler de Teresa. El juzgado era un imponente edificio de piedra gris con manifestantes afuera abogando por diversas causas. Adentro, el proceso de seguridad fue exhaustivo. Encontramos la sala del tribunal correcta y tomamos asiento en la galería pública. La sala se llenó lentamente de abogados, personal del tribunal y otros observadores. Luego, trajeron a Valeria, vestida con un mono naranja, con las manos esposadas al frente. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida. Su cabello rubio caía lacio alrededor de su cara y sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar. Cuando me vio sentada en la galería, su expresión se transformó. Sorpresa, luego dolor, luego odio puro.
Le dijo algo al defensor público a su lado, señalándome. El abogado negó con la cabeza, hablándole en voz baja. La lectura de cargos fue rápida y procesal. Se leyeron los cargos: 3 cargos de robo de identidad, 6 cargos de fraude, 2 cargos de falsificación. Cada cargo conllevaba una posible pena de prisión. La fianza se fijó en $75,000, una cantidad que sabía que Valeria no podría pagar. ¿Cómo se declara la acusada?, preguntó el juez. No culpable, su señoría, dijo el defensor público. El juez fijó una fecha de audiencia preliminar para 3 semanas después y ordenó que Valeria volviera a custodia hasta que se pudiera pagar la fianza. Mientras se la llevaban, Valeria se volvió para mirarme de nuevo. Esta vez, las lágrimas corrían por su rostro, y articuló algo que parecía ser por favor. Aparté la mirada. Fuera del juzgado, mi teléfono vibró inmediatamente con una llamada de mamá. La rechacé, luego un mensaje de texto. Estuve en la lectura de cargos. Te vi allí. ¿Cómo pudiste sentarte y ver a tu hermana sufrir así? Así que mamá había estado allí también. En algún lugar donde no la había notado. La idea de que habíamos estado en la misma habitación, ambas viendo la humillación pública de Valeria y ni siquiera nos habíamos reconocido, se sintió como otro final. Teresa nos llevó de regreso a Aspen en silencio, dejándome procesar. Cuando llegamos a la cabaña, encontré una carta pegada en la puerta principal. Mi nombre en el sobre con la letra de Valeria. Mi primer instinto fue tirarla, pero Teresa me detuvo. Léela primero. Podrías necesitarla como evidencia. La abrí con cuidado, y la carta adentro eran 4 páginas de una escritura desesperada y apenas legible. Sofía, has destruido mi vida. Estoy en la cárcel por tu culpa. Mamá está devastada. Todos en la familia me están culpando porque los has convencido de que soy una especie de monstruo. Pero tú sabes la verdad. Sabes que solo hice esto porque estaba desesperada. Porque necesitaba ayuda y nunca estuviste ahí para mí. Siempre estabas demasiado ocupada con tu elegante carrera y tu vida perfecta para preocuparte por lo que yo estaba pasando. Sí, usé tus tarjetas de crédito. Sí, renové la cocina. Pero lo hice para mejorar tu propiedad. Lo hice para hacer tu cabaña más bonita y en lugar de estar agradecida, me has hecho arrestar como una criminal común. Lamento haber tomado algunos documentos. No iba a hacer nada con ellos. Solo quería sentir que tenía algo de seguridad, un plan de respaldo en caso de que las cosas volvieran a empeorar. No tienes idea de lo que es vivir con una ansiedad financiera constante mientras ves a tu hermana vivir una vida de lujo. Yo no soy la villana aquí. Tú lo eres. Tú eres la que se negó a ayudar a la familia. Tú eres la que eligió el dinero sobre el amor. Tú eres la que tendrá que vivir con las consecuencias de meterme en prisión. Nunca te perdonaré por esto. Nunca. La carta continuaba, ciclando entre la culpa, la manipulación y ocasionales atisbos de lo que podría haber sido un dolor genuino. Pero en ninguna parte de esas 4 páginas había una disculpa real. En ninguna parte asumía una responsabilidad real por lo que había hecho. Le entregué la carta a Teresa, quien la leyó con una expresión cada vez más sombría. Ella realmente cree esto, dijo Teresa finalmente. Genuinamente piensa que es la víctima aquí. Lo sé. Me sentí cansada de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Siempre ha sido capaz de reescribir la realidad en su propia mente. Lo que sea que necesite creer para evitar la responsabilidad, eso se convierte en su verdad. ¿Estás bien?, preguntó Teresa suavemente. Lo pensé honestamente. No, pero lo estaré. La audiencia preliminar 3 semanas después reveló más evidencia que no conocía. La fiscal, una mujer astuta de unos 40 años llamada Diana, presentó un caso devastador. Los contratistas que habían trabajado en la cabaña testificaron que Valeria había falsificado mi firma en múltiples contratos. Se había presentado como la propietaria de la propiedad e incluso les había mostrado una escritura falsa que había creado usando mis documentos personales. Los investigadores financieros testificaron sobre la naturaleza sistemática de su fraude,
las 3 tarjetas de crédito que había abierto años antes, el préstamo personal, las docenas de cargos más pequeños que se habían distribuido en múltiples cuentas. Siempre justo por debajo del umbral que podría activar alertas. Pintaba un cuadro de alguien que me había estado robando cuidadosa y metódicamente durante al menos 4 años. Yo testifiqué sobre encontrarla en la cabaña, sobre descubrir las renovaciones, sobre el momento en que me di cuenta del alcance total de la traición. Diana me guió a través de cada descubrimiento, asegurándose de que el juez entendiera no solo el impacto financiero, sino la violación emocional. ¿Cómo se sintió cuando se dio cuenta de que su hermana había estado viviendo en su casa sin permiso? Preguntó Diana. Como si todo lo que creía saber sobre mi familia fuera una mentira, respondí honestamente. Como si hubiera estado protegiendo a alguien que me veía como nada más que un recurso para explotar. El defensor público de Valeria intentó pintarla como desesperada, como alguien que sufría problemas de salud mental y que había tomado malas decisiones bajo presión. Pero la evidencia era abrumadora. El juez ordenó que la mantuvieran detenida para el juicio, negando la reducción de la fianza. Al salir del juzgado ese día, me encontré con mamá en el pasillo. Parecía mayor de lo que recordaba, agotada por el estrés del último mes. Nos miramos por un largo momento. ¿Estás feliz ahora?, preguntó finalmente. ¿Es esto lo que querías? Quería que mi hermana no me robara, respondí con calma. Quería que mi familia me apoyara cuando fui victimizada. Quería que alguien hiciera responsable a Valeria antes de que llegara a este punto. Pero no siempre obtenemos lo que queremos, ¿verdad? Va a ir a la cárcel, la voz de mamá se quebró. Mi hija va a ir a la cárcel. Tu hija cometió delitos graves repetidamente durante años, mantuve mi voz suave pero firme. Lamento que te duela. Lamento que esto esté sucediendo. Pero Valeria tomó estas decisiones, no yo. Si quieres enojarte con alguien, enójate con ella por ponernos a todos en esta posición. Mamá negó con la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. Ya no te conozco. Tal vez nunca lo hiciste, dije en voz baja. Tal vez solo conocías la versión de mí que se dejaba lastimar para mantener la paz. Me alejé, con Teresa a mi lado, y no miré hacia atrás. El juicio se fijó para 8 semanas después. Mientras tanto, mis disputas por fraude se estaban resolviendo. Las compañías de tarjetas de crédito, enfrentadas a evidencia en vídeo y cargos criminales, estaban revirtiendo la mayoría de los cargos. El préstamo personal estaba siendo eliminado de mi informe de crédito. Mi puntaje de crédito, que había sido devastado por las acciones de Valeria, se estaba recuperando lentamente. Catalina presentó la demanda civil contra Valeria, buscando una restitución total más daños y perjuicios. Nunca podrá pagar esto, me advirtió Catalina. Incluso si trabaja por el resto de su vida, probablemente nunca tendrá esa cantidad de dinero. Lo sé, dije, pero quiero que quede registrado. Quiero que haya documentación legal de exactamente lo que me quitó. La cabaña estaba siendo restaurada lentamente. Javier y su equipo habían quitado los gabinetes blancos y estaban construyendo reemplazos de pino a medida que coincidían con el estilo original. La cocina comenzaba a parecerse a la mía de nuevo, como el espacio que mi abuela y yo habíamos imaginado. Teresa tuvo que regresar a Portland por trabajo, pero llamaba cada 2 días para ver cómo estaba. La tía Dolores me visitó 2 veces, trayendo sopa casera y un feroz apoyo moral. Algunos primos se comunicaron en silencio, admitiendo que me creían y estaban horrorizados por lo que Valeria había hecho. Pero la mayoría de mi familia se puso del lado de mamá y Valeria. Fui desinvitada de la boda de un primo. Mi tío envió un largo correo electrónico sobre el perdón y la lealtad familiar que convenientemente ignoraba lo que me habían hecho. Parientes con los que no había hablado en años de repente tenían opiniones firmes sobre mis decisiones. Aprendí a vivir siendo la villana. Dolía, pero también aclaraba las cosas. Las personas que realmente se preocupaban por mí lo entendían. Las personas que priorizaban la comodidad sobre la justicia me estaban mostrando exactamente quiénes eran. El juicio, cuando finalmente llegó, duró 3 días. Testifiqué de nuevo, esta vez ante un jurado. Escucharon atentamente mientras Diana presentaba la evidencia pieza por pieza, construyendo un caso inexpugnable.
Las imágenes de seguridad de Valeria fotografiando mis tarjetas de crédito, las firmas falsificadas, el patrón sistemático de robo a lo largo de los años, mi testimonio sobre el impacto en mis finanzas, mi crédito, mi sensación de seguridad. Valeria testificó en su propia defensa, y fue doloroso de ver. Lloró. Se disculpó finalmente, diciendo que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que había estado desesperada. Se pintó a sí misma como alguien que había cometido errores terribles por necesidad, no por malicia. Pero el contrainterrogatorio de Diana fue exhaustivo. La hizo repasar cada mentira, cada manipulación, cada robo calculado. Al final, incluso el defensor público de Valeria parecía derrotado. El jurado deliberó durante menos de 4 horas, culpable de todos los cargos. La audiencia de sentencia tuvo lugar 2 semanas después. Me senté en la sala del tribunal, la misma donde todo había comenzado meses antes, y observé cómo el juez revisaba el expediente del caso. Valeria estaba de pie en la mesa de la defensa, su mono naranja reemplazado por ropa de civil que no le quedaba bien y que su abogado le había proporcionado. Parecía más delgada, su rostro demacrado y pálido bajo las luces fluorescentes. Diana presentó una recomendación de sentencia, 8 años en una prisión estatal, seguidos de libertad condicional y restitución obligatoria. La defensa argumentó a favor de la clemencia, citando la falta de antecedentes penales de Valeria, sus supuestos problemas de salud mental y sus obligaciones familiares. El juez me preguntó si quería hacer una declaración de impacto de la víctima. Me levanté, mis piernas firmes a pesar de la adrenalina que corría por mi sistema, y me enfrenté a mi hermana directamente. Valeria y yo crecimos juntas, comencé. La protegí en el patio de recreo. La ayudé con la tarea. Le presté dinero cuando lo necesitaba. Firmé contratos de alquiler. Le di lugares donde quedarse. Hice estas cosas porque la amaba y porque creía que la familia se cuidaba mutuamente. Pero en algún momento del camino, Valeria comenzó a verme no como su hermana, sino como un recurso para explotar. No solo me robó dinero. Me robó mi sensación de seguridad. Me robó mi capacidad de confiar. Violó cada límite y relación que teníamos. Y lo hizo de manera sistemática, deliberada, durante años. La parte más difícil no es el daño financiero, aunque ha sido devastador. La parte más difícil es darme cuenta de que alguien a quien amaba me veía con tanto desprecio que creía que tenía derecho a destruir mi estabilidad financiera para su conveniencia. La parte más difícil es saber que incluso ahora, después de todo, ella todavía no entiende realmente que lo que hizo estuvo mal. Lamenta haber sido atrapada, no lamenta haberme lastimado. No quiero que Valeria sufra, pero quiero que enfrente consecuencias reales por primera vez en su vida. Quiero que entienda que las acciones tienen repercusiones y quiero poder dormir por la noche sabiendo que no puede hacerle esto a nadie más mientras esté encarcelada. Me senté. Valeria estaba llorando, pero no me miraba. Mamá, sentada en la galería, tenía la cara entre las manos. El juez se tomó un momento revisando documentos antes de hablar. Este tribunal ha revisado toda la evidencia presentada. La acusada participó en un sofisticado patrón a largo plazo de robo de identidad y fraude contra su propia hermana. La ruptura de confianza aquí es profunda. El daño financiero es extenso, y la falta de remordimiento genuino es preocupante. Valeria, usted es sentenciada a 6 años en el Departamento de Correccionales de Colorado, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. Se le ordena pagar una restitución total por la cantidad de $132,472 más intereses. También se le requerirá que complete asesoramiento de salud mental y cursos de educación financiera como condiciones de su eventual liberación. El mazo cayó con finalidad. Valeria dejó escapar un sollozo ahogado mientras el alguacil se acercaba para llevarla de nuevo bajo custodia. Mientras se la llevaban, se volvió para mirarme por última vez. Su rostro era una mezcla de devastación e ira, las lágrimas corrían por sus mejillas, el rímel dejando rastros oscuros. Su boca formó palabras que no pude oír, pero el odio en sus ojos era inconfundible. No sentí nada más que alivio. Fuera del juzgado, mamá se me acercó por última vez. Parecía rota, envejecida más allá de sus años por el estrés del juicio y su resultado. 6 años, susurró. Mi bebé va a ir a la cárcel por 6 años.
Tu bebé cometió crímenes que merecían una década, respondí en voz baja. Obtuvo una sentencia relativamente leve considerando todo lo que hizo. Nunca te perdonaré por esto, la voz de mamá era hueca. Me has quitado a mi hija. Ella se quitó de tu lado cuando eligió cometer delitos graves. Yo simplemente me niego a ser más su víctima. Hice una pausa, sintiendo que algo dentro de mí finalmente se asentaba. Espero que algún día puedas ver eso. Espero que algún día puedas entender que protegerse no es una traición. Pero si no puedes, lo acepto. Estoy en paz con mis decisiones. Me alejé de ella, del juzgado, de ese capítulo de mi vida. Teresa estaba esperando junto al coche, habiendo volado de nuevo para la sentencia. Me abrazó con fuerza. Se acabó, dijo. Se acabó, asentí. A raíz del juicio, la vida de Valeria se derrumbó de formas que iban más allá del encarcelamiento. Su novio la dejó a la semana de su condena. Los amigos que habían creído su versión de los hechos la abandonaron una vez que toda la verdad se hizo pública. Perdió los pocos seguidores en línea que había construido para su supuesto negocio de joyería cuando los blogueros cubrieron la historia de su condena por fraude. La narrativa que había construido de ser una emprendedora en apuros victimizada por una hermana cruel se desmoronó bajo el peso de los documentos judiciales y la evidencia en vídeo. En prisión, enfrentó la realidad diaria de sus decisiones sin nadie a quien manipular, sin tarjetas de crédito que robar, sin dinero familiar al que acceder. Se vio, por primera vez en su vida adulta, obligada a sobrevivir por sus propios méritos, y según todos los informes, luchó profundamente. En cuanto a mí, regresé a mi cabaña en las montañas, restaurada ahora a algo cercano a lo que había sido antes de la violación de Valeria. Me sentaba en el porche por la noche, viendo el atardecer pintar los picos en tonos de oro y carmesí, y sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. Mi abuela había tenido razón sobre las raíces, sobre tener un lugar que fuera solo mío. Había luchado para conservarlo, pagué un alto precio en relaciones familiares y agitación emocional. Pero al final, había ganado. No porque quisiera venganza, sino porque finalmente había aprendido que protegerme no era egoísmo. Era supervivencia.